Buenos días, ¿cómo estáis? De nuevo estamos en nuestra entrevista diaria y en este caso se trata de un formador que ya lleva colaborando con nosotros varias ediciones. Desde el principio, desde que abrimos Barcelona, él se ocupa de temas de lenguaje, siempre atento, siempre intentando cómo puedo colaborar, cómo puedo contribuir, qué puedo aportar a DPOP. La verdad es que para mí es un placer enorme poder hablar este ratito, poder entrevistar hoy a Josep. Josep, buenos días, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien y como bien sabes, he modificado el atrecho porque te había recibido en bata y creo que mis alumnos, o en este caso el grupo en el que he participado más que alumnos, que nunca he hablado de alumnos, pues creo que hubiera sido demasiado fuerte el choque de la comunicación no verbal, verme en batir, y me ha acentado un poquito más de sport. Estoy bien dentro de las circunstancias porque entiendo que esto es una situación transitoria y que tengo que vivirla como una oportunidad para aprender de pequeñas cosas que durante los ritmos habituales no podemos hacer. Y para mí la gran diferencia o lo que marca esta situación es que no la he elegido, y si lo hubiera elegido estaría mucho mejor. Con lo cual, esta es la primera premisa, es decir, no es un happiness 24 horas, hay momentos muy duros, hay momentos en los que sientes desde aspectos, en mi caso, que pueden ser fisiológicos, bueno, un principio podría ser de ansiedad o incluso reacciones que ves que tu cuerpo no está tolerando bien. Entonces, cuando pasa algo de esto, algo en este sentido, busco estrategias para hacer frente, no negando la realidad, pero aportando aquello que depende de mí. Intento dosificar bastante lo que es la información que recibo, por dos motivos: porque tengo información de primera mano a través de la empresa en la que trabajo, que en este caso es el Departamento de Salud, lo que sería el Ministerio de Sanidad a nivel central, con lo cual me quedo con esta información privilegiada que me llega un poquito antes de lo que después transmiten las noticias, y procuro filtrar o dosificar la luz de información que recibo, porque sobre todo en la primera fase creo que generaba más que información, desinformación, y eso aumentaba el nivel de ansiedad. Además, se complica mi situación, o puede ser más compleja, porque el confinamiento también agrupa lo que serían los pequeños de la casa, unos niños que no han decidido estar en esta situación, y son las personas a las que se les ha cortado de raíz lo que serían sus rutinas habituales. Y estamos hablando de que, al menos en mi caso, no vivo en una mansión, vivo en 80 metros cuadrados y tengo limitación total de movimiento, con lo cual tiro de creatividad, de ingenio, pero hay momentos en los que sinceramente el cansancio hace mella y no estás tan fresco como el primer día. Pero podríamos decir que estoy en un 6,5, 7 de bienestar o de situación personal, mental, que ya es mucho. Qué interesante, Josep, esto que nos comentas, porque fíjate, posiblemente estamos todos planteándonos qué hacemos en esta situación, pero al mismo tiempo tienes razón, es una situación que no hemos elegido. Y el hecho de ser una situación que no hemos elegido, de alguna forma, nos pone en un determinado lugar, en un lugar en el que posiblemente podemos pues, estar bien o estar mal, o aceptarlo o no aceptarlo, pero no es una elección personal. Sí, así es. Para mí es la parte más crítica, y de aquí después cuelga otra, que es, una vez no has elegido esta situación, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? Y creo que es igual o más estresante la respuesta a esta pregunta, porque quien diga que hay una fecha fijada estará mintiendo, porque hoy por hoy nadie lo sabe, y la evolución dependerá pues de nuestro comportamiento. Si evolucionan una serie de tendencias, acordaremos, y si estas tendencias no van en una línea concreta, pues probablemente se eternizará. Y no hablo solo de un territorio, de un país o de un estado, sino a nivel general o a nivel mundial, porque esta crisis no responde ni de territorios, ni de fronteras, ni de países, por lo cual
creo que es otra gran aportación en cuanto a novedad, y es que es un ejemplo de la globalización, es decir, que nos ha enganchado a todos y a quien no ha enganchado, pues le acabará enganchando. Entonces hay que ser aún más resiliente y creo tener las ideas más claras para entender que la caducidad de esta medida y de este virus hoy por hoy no se sabe. No es el yogur que tengo en la nevera que sé que en 15 días me va a caducar, pueden ser 3 semanas, pueden ser 4, puede ser un mes, pueden ser 2 meses. Y a ciencia cierta hoy no se sabe. Resiliencia ante la incertidumbre. Sí, yo creo en mi caso personal, la resiliencia es trabajarte que tengo que vivir con planteamientos y proyectos más a corto plazo. Y a partir de aquí, encadenado, entiendo las otras preguntas que quizás me hagáis, reflexionar sobre que esto quizás es un toque de atención para que tomemos conciencia que si repetimos situaciones similares a las que hemos repetido, probablemente tarde o temprano estaremos expuestos a una situación similar. Es decir, que esto que hoy supone una novedad a nivel sanitario y a nivel de pandemia, puede darse en otro lugar, en otro país, en otro momento, en circunstancias similares. Es decir, que forma, o creo que es un ejemplo de la vida que estamos desarrollando en la mayoría de países y continentes, al menos desarrollados. Josep, y en esta situación que tú nos hablas de incertidumbre, pero también de resiliencia, tú, ¿por qué has optado? ¿Cómo ocupas tu día? ¿Qué cosas haces durante el día para ocupar el espacio, para estar bien, para resistir y para ser y pasar por esta situación de la mejor forma posible? En términos sanitarios, yo usaría el acrónimo PAS. Es decir, a mí me está sirviendo aplicar el PAS, que no es otra cosa que proteger, avisar y socorrer. Pues en mi caso, para poder ofrecer un estado emocional estable, tengo que estar bien. Porque si no, pues o no lo estoy y repercute en mi entorno, o bien llego tan justo que afecto o impacto de manera negativa a mi entorno. Con lo cual estoy dando pequeños caprichos, pues que en circunstancias normales, sobre todo por agenda, no puedo. Básicamente es irme a dormir más tarde haciendo lo que me apetezca, que particularmente o muchas veces consiste en ver o recuperar o rescatar o películas o series que quería ver o quería proyectar y no he podido hacer. Consumiendo más espacio a lo que serían tecnologías que normalmente evito, porque me ocupan un tiempo que no puedo dedicarle, pues no sé, puedo estarme como 3/4 de hora repasando todos los productos de Amazon que compraría y que no he comprado todavía. Es decir, no he llegado a una compra compulsiva, pero me sé todas las ofertas de los sectores que me interesan, cosa que habitualmente tampoco practico con tanta asiduidad. Y después permitiéndome levantarme un poco más tarde. Es decir, tengo una agenda bastante apretada de lunes a domingo y suelo pecar de pérdida de sueño. Es decir, duermo pocas horas. Y ahora estoy durmiendo más. Estoy durmiendo más hasta el punto pues, que me puedo levantar perfectamente a las 9 de la mañana, como un super madrugón. Pero bueno, podría usar la expresión adolescente esta de con la calma. Es decir, si en lugar de las 9 me levanto a las 9:30 y me pongo el pijama y las pantuflas y la bata, pues es como si fuera un domingo durante más días. Es decir, es como un choque. Ahora bien, tengo que decir, porque además estoy elaborando unas fichas justamente para la gente que está teletrabajando, que procuro ser estricto después en que esto dure poco tiempo. Es decir, que tenga cierta dignidad en mi casa. Es decir, que desayune más o menos correctamente, que me duche, que me cambie y que no tenga podríamos decir, no sé, un pijamín 24 horas. Es decir, que separo o me esfuerzo por separar lo que es la zona de ocio, la zona de descanso y la zona de trabajo, porque creo que si no es fácil empezar a degradarte o a tirar de conductas pues más compulsivas, ¿no? Podría estar
comiendo constantemente o bebiendo constantemente o jugando a la PlayStation constantemente. No es mi caso, porque no tengo consola, me he adelgazado, con lo cual tampoco me afecta y tampoco estoy constantemente durmiendo. Pero bueno, podría caer en alguna de estas tentaciones si no hiciera estos parones e incluso físicamente normalizar esta rutina. Y en mi caso también estoy no dejando los hábitos deportivos, que es algo que a mí me encanta y que practico habitualmente, y aunque con no la misma intensidad y sobre todo no en el espacio en el que lo hago normalmente, pero bueno, hago rutinas de 15 o 20 minutos diarios, combino ejercicios de fuerza y resistencia con alguna clase de estiramientos y me ayuda a darle sentido a la ducha. Es decir, que después de este ejercicio me ducho y la sensación es muy agradable. Esto más o menos llego con dignidad hasta las 3 o 4 de la tarde. De las 4 a las 8 o las 9 se complica ya más el tema, sobre todo si están todos los niños, porque tienes que conciliar esto con sus actividades que los profesores y los maestros en concreto creo que han entrado en una fase también de autojustificación y creo que en su vida habían puesto tantos deberes. Entonces hay que estar continuamente supervisando lo que hacen, entrando en foros, viendo vídeos, haciendo chats interactivos, comunicaciones asincrónicas. Vaya que no sé si hacen tanto trabajo cuando la escuela es ordinaria. Y a partir de aquí, pues bueno, encarar en este caso la negativa de los niños es a dormir, que si por ellos fuera, pues sería sine die y sería a las 4 de la mañana y estarían despiertos, porque todo lo que sea que ellos vayan más tarde, pues te afecta después a normalizar tu despertar el día siguiente. Pero podríamos decir que creo que más o menos lo equilibro. Y no siempre es fácil, ¿eh? Me encanta la expresión mantener la dignidad en casa. Sí, sí. No, y efectivamente es como sigo siendo yo, esté donde esté fuera, esté en casa o esté en el lugar en el que me encuentre. Y como soy yo, pues me merezco el darme el espacio y el tiempo y las actividades que creo que me corresponden. Josep, recuérdame qué era el PAS, ¿qué quería decir PAS? Sí, P de proteger, A de avisar y S de socorrer. Con lo cual yo creo que, al menos a mí me funciona, primero que yo esté bien, es decir, que me proteja. En este caso el avisar lo transformaría en generar un espacio y un clima doméstico, familiar, emocional más o menos correcto y evitando al máximo, pues justamente dentro de lo que es el lenguaje, aquellas palabras que pueden generar mayor tensión. Sobre todo con los niños creo que es fundamental darles seguridad, no trasladarles tus miedos ni tus ansiedades, evitar a tope la rumorología, porque ellos hacen preguntas y son muy buenas las preguntas. Los míos constantemente cuestionan el por qué no pueden salir cuando cada día ven a un señor que saca a pasear un perro que desconocíamos que tenía 5 o 6 veces al día. Entonces, claro, es luchar contra elementos que a nivel de coherencia son muy flojos. Y aguantarlos y que entren en una fase de aceptación y después resignación, pues te obliga a estar fresco y, bueno, no trabajar sobre supuestos ni hipótesis y hacerles entender que de lo que tenemos vamos a sacar lo mejor, pero que obviamente esta situación es forzada, no es agradable y que creo que hoy por hoy son de los grandes olvidados a nivel de la repercusión social que está teniendo este tema. Se habla mucho de los sanitarios, de muchos sectores, pero a los niños los estamos estigmatizando por algo que ellos ni han generado y en principio tampoco está demostrado que sean un foco inmediato. Lo que sí que parece ser pues, que es un elemento que podría facilitar la propagación, pero vaya, no sé por qué se nombra, se cita tanto, con todos los respetos a las mascotas, porque yo también tengo, y bueno, tengo un conejo para los compañeros y de coña dijimos que podría comprarle un arnés, porque va creciendo y hay algunos perros que son más pequeños. Entonces creo que hay una serie de situaciones kafkianas que, bueno, al principio, la primera semana, generaban cierto humor y podríamos decir que en mi caso me destensionaban. Ahora ya me empiezan a hacer menos gracia.
por lo que comentaba antes, porque si no tomamos la conciencia real de que esto solo se arregla siendo muy estrictos, pues va a ser difícil encontrar un remedio definitivo. Entonces, veo mucha gente comprando, veo mucha gente paseando, veo mucha gente que va a comprar en dos, es decir, una serie de actitudes que considero que no nos ayudan a dignificar, en este caso, la persona y a ser más cívicos. Cívicos desde la etimología que entendían en este caso los romanos o los griegos, es decir, desde la ciudad, el concepto de ciudad y lo que representamos cada uno de nosotros dentro del colectivo. Porque esto no va de personas individuales, sino va de lo que hacemos todos juntos o lo que cada uno hace de manera dispersa. Y entonces creo que aquí todavía no lo hemos resuelto y no tenemos, creo, una opinión, la mentalidad que pueden tener otros países en los que la individualidad casi que no cuenta y funciona como colectivo. Y aquí, sobre todo Italia, pues veo que actitudes como la picaresca y otras, pues insisto, al principio a mí me resultaban muy graciosas, pero ahora me empiezan a incomodar. No me gustan porque creo que no es de recibo. Porque esto nos ha puesto en una situación en la que todos dependemos de todos, ¿verdad? Sí, yo creo en los círculos de unión o desunión y creo que si hacemos la guerra cada uno por nuestro lado, esto no va de diferentes enemigos, solo hay uno. Y nosotros podemos ser muy contribuidores para debilitarlo o para fortalecerlo. Entonces, es que hay pocos más remedios. Podemos poner muchas protecciones, pero la protección más eficaz es la actitud, con C, tanto en positivo como están demostrando muchos colectivos que sin esta actitud pues nos haría muy difícil nuestra atención médica por un lado o nuestras comodidades que creo que todavía no hemos perdido de ninguna manera. Es decir, seguimos consumiendo, seguimos comprando, seguimos abasteciéndonos de una manera que si has visitado otros países, cuando se declara una situación más complicada, la gente no puede elegir entre 25 tipos de yogur. Puede ser que tenga acceso a un cartón de leche, pero poco más. Algo de leche, algo de arroz y pan cada semana. Aquí pues podéis seguir yendo al supermercado y en general no nos estamos privando de nada de lo que ya teníamos. Entonces creo que todavía no estamos en fase de entender que esto debería ser un cambio de mentalidad, sobre todo en nuestros hábitos de consumo. Porque si no nos volverá a pasar, si no con el coronavirus, pues será, no sé, otro tipo de pandemia. Es una opinión, pero vaya, creo que deberíamos trabajar más y mejor las actitudes. Josep, una situación complicada, una situación pues que no es fácil de abordar, como tú has dicho, impuesta. ¿Tú qué reflexiones haces sobre esta situación que estamos viviendo? ¿Qué aprendizajes crees que nos trae esta situación que estamos viviendo? Para mí hay varias ideas. La primera es la indefensión como ser humano. Ahora estoy mucho más tranquilo, pero las primeras 2 semanas tengo latente este miedo o esta creencia inhabilitadora, pero el resorte que me saltó en primer lugar fue que mis padres no enfermen. Son jóvenes y son jóvenes relativamente, tienen 70 años, pero ahora mismo son muy sensibles o son potencialmente una población de mucho riesgo. Entonces, a pesar de contar con un sistema sanitario formidable, entiendo que esto demuestra la fragilidad que tenemos y que si en lugar de estar hablando desde Barcelona estuviera en África y mis padres hubieran tenido cualquier problema, pues hubieran durado unas horas. Entonces, creo que nuestra sociedad aparentemente desarrollada no valora una serie de estándares que tenemos de calidad y bienestar social, que en momentos como este, ahora estamos hablando del colapso pero si no tuviéramos o no contáramos con este sistema, y le faltase a África, si viviera en Estados Unidos y no tuviera una mutua muy buena, pues tendría una situación de riesgo. Y creo que te ayuda a entender la fragilidad del ser humano y que a diferencia de otros países mucho menos desarrollados, nuestras previsiones
son en un mínimo de 5 o 10 años. Y si visitas países mucho más pobres, te das cuenta que la gente aprovecha el momento y se cuestiona o se preocupa por lo que le pasará por la tarde o por la noche, pero no lo que le pasará de aquí a 10 años, porque su esperanza de vida y sus niveles de seguridad y salud son muchísimo más bajos. Entonces aquí, para mí se ha puesto de manifiesto esta fragilidad que tenemos como ser humano y después la importancia y la necesidad de esta cooperación, como indicabas tú, o de este sistema, podríamos decir, de sinergias, de ir sumando pequeños esfuerzos entre todos y trabajar más como comunidad. Creo que está poniendo de relieve la individualidad que tenemos mal entendida, es decir, el egoísmo que practicamos a menudo, la mayoría de personas, y el daño que puede hacer esto en situaciones límite. Porque se están viendo muchas actitudes muy solidarias, pero otras pues que todavía están en la fase de un prisma muy individual que le importa bien poco lo que sucede a su alrededor. Me llama la atención y me gusta que hagas hincapié en esta mirada hacia la colectividad, hacia el civismo entendido, como nos has comentado, desde la convivencia en la ciudad, en sociedad, porque es un poco poner el foco en el grupo, y poner el foco en el grupo, aunque cada uno lo vivamos individualmente desde nuestras casas y cada uno confinados desde nuestra propia individualidad. Pero al final todo esto va a tener que ver y vamos a salir de aquí en la medida que el grupo reaccione, que el grupo se plantee, somos un todo y somos una colectividad. Es por ahí, ¿verdad? Sí, 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 yo creo que más que nunca demuestra primero que somos animales gregarios. Esto en la práctica de desarrollo del lenguaje planteo al grupo cómo se sienten dentro de la conexión o de la desconexión con el resto de personas. Entonces hay personas que ahora, en este momento, sin haberlo decidido, están desconectadas. Están desconectadas de sus redes sociales, de los servicios más básicos y sobre todo pues están perdiendo lo que para mí son, pues no sé, podría decirle como vitaminas emocionales, algo tan simple pero que no practicamos tampoco con la frecuencia que necesitaríamos, que sería un abrazo, una llamada telefónica, un beso, unas palabras amables y que de alguna manera evidencian pues eso, que necesitamos vivir con otras personas y qué dura es y debe ser la soledad. Y digo debe ser porque yo no me siento en soledad y en todo caso en lo que referenciaba antes, hoy por hoy en esta etapa de confinamiento estoy teniendo y estoy trabajando en la autonomía. Es decir, que cuando tengo que trabajar, aunque cueste combinarlo, pero hablo con las personas que están aquí y les digo, oye, necesito una hora estar al ordenador y ahora en la medida de lo posible pues no haga ruido. Para mí eso es autonomía, pero si estuviera ahora mismo solo y no tuviera nadie y fuera una persona de riesgo, pues dependería de los demás. Yo ahora mismo estoy viviendo en una finca en la que hay 13 pisos y hay 4 personas por rellano. Algo tan simple como que se estropee el ordenador, perdón, el ascensor, pues puede ser una situación crítica para algunas personas mayores que viven. Y me llenó de orgullo y satisfacción ver que al segundo día del confinamiento, un vecino, que además no sé ni quién es, dejó una nota y dijo algo así como, estoy haciendo teletrabajo, os ofrezco mi número de teléfono, si alguien, alguna persona de las que vive aquí necesita cualquier gestión del tipo que sea, ir a comprar, etcétera, me ofrezco contar conmigo y os echo una mano. Pues bueno, si vives en el 12 y no te puedes mover porque no funciona el ordenador o el asesor, perdón, o no puedes bajar porque te están diciendo que no debes bajar, pues entiendo que tu vida da un giro a 180 grados y entiendes lo importante que somos todos y lo fácil que puede ser si nos ayudamos y lo difícil o lo complejo que resulta si aquí cada uno pues va a la suya. Qué bueno. Desde tu experiencia, Josep, ¿qué nos recomiendas? Y entiendo que es desde la experiencia del que lo dice y desde la vivencia del que lo dice, pero tú, ¿qué nos aconsejarías para hacer frente a esta situación?
No soy mucho de dar consejos porque creo que puede resultar un poco pedante. Yo creo que ahora más que nunca hay que equilibrar lo que sería la emoción de la razón. Si nos dejamos inundar por las emociones, o podemos entrar en estados eufóricos que nos van a llevar a una negación de la realidad, y creo que no, es decir, hay lo que hay y esto es así, o podemos caer en una depresión con relativa facilidad, porque tenemos algo que muchos de nosotros habitualmente no tenemos, y es tiempo. Entonces, el tiempo creo que puede sumar o restar ahora mismo. Si el tiempo está bien empleado y tenemos un objetivo y rellenamos este tiempo con actividades que nos hacen sentir bien, la persona mejora y podríamos decir que relativiza lo que está pasando. Si entramos en dinámicas negativas y llenas de toxicidad, pues cada minuto que pasamos es lo que yo llamo habitualmente un arsénico en pequeñas dosis. No nos va a matar este confinamiento, pero nos puede dejar afectados. Desde trastornos mentales, que ya ibas un poco justillo y ahora parece que lo amplificas, hasta realmente depositar en los demás lo que creo que muchas veces también ejercitamos, y es la ausencia de responsabilidad. Es decir, esperar que aquí venga alguien con una capa y que nos saque de esto. Y creo que eso no existe. Es decir, hoy en día se está demostrando que los héroes no llevan capa y llevan algunos camiones, otros guantes reponiendo productos y otros sacando las basuras. Pero cada uno de nosotros creo que tiene que gestionarlo o gestionar esta heroicidad a su nivel. Es decir, no hacer más de lo que harías en condiciones normales, porque si no, creo que vamos muy forzados y puede ser que no cumplamos con la expectativa que nos hemos montado. Yo diría así, en algo más doméstico, trabajar con un máximo de una planificación semanal, pero obligarnos a planificar, es decir, rellenar los 7 días de la semana y contando que ya han pasado 7. Y a partir del número 7 veremos cómo afrontar los otros 7. Y que después del día X, pues puede ser que tampoco veamos la luz 100%, sino que habrá que generar un reajuste a todos los niveles y en todas las facetas de nuestra vida. Pero podemos verlo como una oportunidad o como una ansia de recuperar algo que tenemos. Y creo que deberemos centrarnos en aceptar muchas pérdidas, muchas micropérdidas. Como más las pérdidas de familiares y seres queridos, porque nos va a tocar por estadística y por probabilidad, porque estamos dentro de esta población. Pérdidas laborales, porque se está viendo que hay y habrá una reestructuración laboral. Y después todo lo que sería, entiendo yo, hábitos, como decía, de comportamiento, de consumo y bueno, de autorrealización en la vida. Creo que hay que practicar mucho la frustración y sobre todo el reflexionar, pararnos a pensar y decir, bueno, ahora está pasando esto, ¿qué quiero que pase? ¿Qué puedo hacer? Y si no llego, pues alguien me ha dado un aviso. Esto es como tener un infarto de miocardio. Si te coge a tiempo con 40 años, como mucho tendrás una insuficiencia respiratoria, pero podrás llevar vida normal. Si te coge con 70 años, lo llevarás peor, pero si te coge con 40 y no haces caso a lo que te ha pasado, probablemente el siguiente que te coja ya sea definitivo. Entonces, creo que es el momento de valorar lo que tenemos más que nunca y de entender que no tenemos por qué ir a peor, pero sí que tenemos la obligación de quizás adaptarnos a un nuevo concepto de vida, de desarrollo y de convivencia en comunidad. Y para mí estas son las oportunidades que tenemos. Dicho esto, entre lo que se piensa, lo que consigues y lo que pasa, pues no vamos a ser los mismos, no todos los días estás igual y no todos los días tu entorno te afecta y te impacta de manera diferente, pero al menos tener este kit de supervivencia y sobre todo poder permitirte 15, 20 minutos, 1 hora, 2, las que necesites para saber lo que estás haciendo. Yo ahora os comparto una experiencia laboral
de manera forzada nos han dirigido o orientado a lo que sería el teletrabajo. Y la primera semana fue caótica para todos. Yo lo que he procurado hacer durante este tiempo es reflexionar antes de actuar y sobre todo encontrar el sentido a lo que estaba haciendo. Porque si no, por el afán de hacer, después estamos viendo que ha servido de muy poco lo que hemos hecho. Y esto te genera más frustración. Con lo cual, tomarte el tiempo para reflexionar, hoy por hoy creo que no es perder el tiempo. Es invertir en acertar en una decisión quizás más idónea o más reflexiva. Y eso te obliga a contener en parte la emoción. No quiero decir que tengamos que reprimir lo que estamos sintiendo, es decir, hay que escuchar lo que nos está pasando, pero después hay que entender que esto probablemente no nos pasaría si no estuviéramos en la situación que estamos. Entonces, equilibrar, o al menos a mí me funciona, equilibrar emoción con razón. Equilibrar razón con emoción, ser positivos, nos decías, no dejarnos llevar por pensamientos tóxicos, planificar, ordenarnos, dar respuestas, colaborar con la comunidad. Bueno, yo creo que nos has nos has planteado un elenco de posibilidades y yo estoy seguro que hay muchísima gente que bueno, lo va a recibir y lo va a recibir de una forma bueno, pues muy positiva. Yo en cualquier caso me parece y te agradezco que hayas hecho esta reflexión porque creo que, bueno, que por lo menos nos ayuda también a nosotros a hacer nuestra propia reflexión, nuestro propio posicionamiento de dónde queremos estar y de aprender de personas que ven la vida desde otro lado distinto a como la estamos viendo nosotros. Josep, me alegro muchísimo de haberte tenido aquí, de haber charlado este ratito contigo. Me ha encantado reconocerte de nuevo porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Al final cada uno estamos en lo que estamos, coincidimos pocas veces, más allá de las reuniones que tenemos de DPOP, y en cualquier caso, lo que sí es verdad que después de esta situación vamos a buscar momentos para volver a encontrarnos, para vernos de verdad en físico y poder darte pues el abrazo que ahora te voy a dar por virtual, dártelo de verdad en presencial. Muchas gracias, Josep. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Puedo decir algo ya para acabar? Sí. Pues ya para finalizar, bueno, esto es como una autorreflexión que hago yo. Seguro que habrá personas que intervengan que dirán muchas cosas mejores que las que he hecho yo y además con menos tiempo, con lo cual creo que puede hacerse aún más sintético de lo que he hecho, pero desde un modo egoísta, decir que me ha sentado muy bien y me sienta muy bien en este caso poder expresarme y tener este espacio. Y esto va a colación de dos ideas fundamentales. Uno, cuán importante es la labor que realiza CIPSEL y después qué importancia tienen una serie de personas encabezadas, entiendo, por Eva, que hacen un trabajo formidable. Apuntar también a Álvaro, son las dos personas con las que contacto más habitualmente, pero que en esta situación que entiendo que Madrid en este caso vivió antes que en este caso Barcelona o Cataluña en general, a pesar del dramatismo de todo ello, no han perdido un ápice de sensibilidad, de entusiasmo y sobre todo de profesionalidad. Y creo que esto es un regalo que todo aquel que participa directa e indirectamente desde la posición de formador, animador o mago o desde una silla escuchando, interviniendo y participando, creo que es un regalo que deberían tomar ejemplo otras muchas empresas, a pesar de que no fueran de este sector o no se dedicaran a esta temática, porque entiendo que funcionáis como balsa de aceite emocional que seguro que a muchos les sirve o nos sirve para estar mejor y tener más conciencia. Así que felicidades, muchas gracias, continuar con esta iniciativa y contar conmigo para lo que necesitéis. Un abrazo. Gracias, Josep. Te envío un abrazo y un beso enorme para todos los que nos ven también. Gracias. Gracias, chao. Chao.